El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Pedro entonces le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió. De ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, les tocó y les dijo: levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Pueden sentarse, hermanos, hermanas. Queridos hermanos en Cristo nuestro Señor, uno de los momentos luminosos, brillantes, esplendorosos en la vida de nuestro Señor Jesucristo es el que acontece en el Evangelio de este domingo 6 de agosto. Es el momento de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo en el monte conocido como el Monte Tabor. La transfiguración tiene un doble sentido. Primero, mostrarnos quién es en verdad ese Jesús de Nazaret, ese hombre de Galilea que ha llamado a estos discípulos y los ha venido conduciendo como su líder, como su maestro, como su rabí, pero que momentos antes de acaecer esta transfiguración, y lo vamos a encontrar en los textos anteriores a este capítulo 17 de San Mateo, ya les había anunciado el escándalo de la cruz, la muerte del Señor en cruz en Jerusalén. Y esto había entristecido a estos discípulos, los había inclusive escandalizado, porque dicen los textos de las Sagradas Escrituras que para los judíos la muerte en una cruz es signo de maldición.
maldito el que colga del madero de la cruz. Entonces ya se imaginan ustedes, Jesús les dice que eso es lo que le va a pasar a él. Los discípulos seguramente se quedaron viendo uno con otro y dijeron, bueno, ¿y esto qué es? ¿Por qué el Señor nos está anunciando una muerte tan horrenda? Y ellos estaban asustados. No procesaban en su cerebro lo que Jesús les había anunciado. Entonces, sabiamente el Señor miró el momento oportuno para tomar a estos discípulos y decirles, no se preocupen. No se preocupen porque ahora en esta transfiguración van a darse cuenta de la gloria y del poder de este que les ha llamado a ser sus discípulos. Y dice el texto, se transfiguró delante de ellos. Delante de ellos. Y pone dos señales. El rostro que se encendió, dice, con una luz tan fuerte como la del sol, y sus vestidos comenzaron a encenderse con un brillo tan blanco como la nieve. Dos señales de la transfiguración. Por eso, el primer sentido de la transfiguración, hermanos, está en Jesús. Él quiere mostrar a los discípulos su gloria, su esplendor. No es solamente un mortal. Jesús también tiene esa divinidad. Una divinidad que ya había sido anunciada desde antiguo en los textos sagrados. Hoy la primera lectura nos presenta el capítulo 7 del libro del profeta Daniel. Un capítulo de este libro del profeta que está dentro del género apocalíptico, pero también es una profecía del futuro Mesías que venía a establecer en el nombre de Dios el reino de Dios, ese que hemos venido escuchando en las parábolas en los domingos pasados, el reino de Dios para todas las naciones, un reino eterno, un reino invencible, solamente como el de Dios. Y hay un nombre, un título que se le da a este que viene en el nombre de Dios. Le dan el título de Hijo del Hombre. Ese es el título, el Hijo del Hombre, dice el profeta Daniel. Y Jesús, si escuchamos bien al final del Evangelio de hoy, cuando ya pasó la transfiguración, ¿qué les dice a sus discípulos? Miren, no le cuenten a nadie lo que ustedes han visto, le dice Jesús. Y a continuación expresa el Señor, lo van a decir hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado. O sea, Jesús se aplica a sí mismo el título de el Hijo del Hombre, anunciado mucho tiempo atrás por el profeta Daniel, que lo tenemos en la primera lectura de este domingo. Entonces, Él es ese Hijo del Hombre, queridos hermanos. Un hombre Dios. Jesús, el hombre que ha venido caminando con estos discípulos, no es un simple hombre, no es un cualquier hombre. Es el hombre Dios. Es el Dios en el hombre. Tiene esas dos naturalezas, humana y divina, en Él, en una sola persona, en su persona. Y hoy en la transfiguración muestra ese poderío de su ser, que destella luz. La luz en la Sagrada Escritura es presencia de Dios.
Las tinieblas es presencia de lo que no es Dios y se suele identificar con el mal, con la maldad, con el demonio. Entonces Jesús destella luz y les decía, hay dos lugares, el rostro y la ropa, pero la luz de Jesús no es una luz que viene de afuera hacia adentro de él, sino al revés, sale de dentro de él e ilumina lo de afuera, el exterior de su persona. Cuando nosotros se nos pone la cara roja, se puede poner tal vez en primer lugar cuando nos dicen algo y nos da vergüenza, ¿verdad? Y nos enrojecemos el rostro, por ejemplo. ¿De dónde viene ese enrojecerse el rostro? De una vergüenza que sentimos por dentro. Pero ¿cómo nos damos cuenta que estamos avergonzados? Se nos pone la cara rojita, ¿verdad? Y decimos, le dio pena lo que le dijeron. Mira cómo tiene la cara de roja, decimos. Se le puso roja la cara. Pero no se le puso la cara roja por algo que le dio en el rostro a la persona, sino por lo que sintió por dentro. Entonces, eso es también lo que está pasando en el Señor Jesús. La fuerza de su ser, su poder, su gloria, su gracia, su santidad, es la que hace que la luz de su interior busque cómo expresarse en el exterior. Y el rostro representa la identidad de la persona, ¿no? Cuando nosotros queremos conocer a una persona y la queremos identificar, ¿qué es lo que primero y ante todo se pone de esa persona? A ver, les pregunto. ¿Los pies o las manos? Usted va a la policía, le robaron en la ruta, en la 120, en la 115, y agarraron un montón. Y lo llaman, lo cita la policía. ¿Y qué es lo que le muestran a ustedes? A ver. La cara de todos los que están ahí presos. La cara. Y le muestran la foto. Y le preguntan a uno, ¿este fue el que te asaltó? Mírelo bien. Y uno ve ahí. Está viendo, ¿verdad? Uno está bien. Hasta que uno se acuerda, sí, ese fue ese que tiene un machetazo aquí en el cachete, dice uno. Ese, el más malo. La cara representa la persona, la identidad de una persona. Usted no quiere conocer a la persona, su identidad, bórrele la cara, ¿verdad? Ponga ahí todo lo que usted quiera, pero si no tiene cara, difícilmente va a saber quién es esa persona. Por eso que Jesús está identificándose con todo su poder, con todo su ser, a través del rostro. Y las vestiduras también representan esa identidad de su divinidad. Significa que lo de afuera se ilumina con lo de adentro, porque la luz le viene de dentro de él. Entonces, ese es el primer sentido de la transfiguración. Jesús es el Hijo del Hombre. Jesús es el Mesías. Jesús es el Todopoderoso. Jesús es la palabra viva del Padre. Todo eso es Jesús. Hoy el Padre dice a través de aquella nube luminosa, escúchenlo, Él es mi Hijo, escúchenlo a Él, Él es mi palabra. La palabra del Padre se llama Jesús de Nazaret. Es la palabra viva del Padre Dios, la palabra de Dios. Y aparecen esos personajes del Antiguo Testamento, Moisés y Elías. Moisés, que representa toda la historia y la salvación del pueblo de Israel.
los escritos de los textos sagrados. Se dice que los primeros 5 libros fueron escritos por Moisés o por inspiración de Moisés. Se le conoce con el nombre bíblico de la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Y Elías representa la alianza. Y los dos estuvieron en otro monte, en la presencia de Dios. ¿En cuál monte? El Sinaí. Allá Moisés, recuerden, ahí en el monte Sinaí, el Señor, la zarza ardiendo, y le dijo: Moisés, usted es el que va a ir a liberar a mi pueblo. Y Elías en el monte Sinaí, en el nombre de los profetas, hace alianza. En nombre del pueblo de Israel, hace la alianza, sella la alianza con Dios, para que Israel sea el pueblo de Dios. Los dos representan la revelación del Antiguo Testamento, pero los dos también están escuchando y dialogando con Jesús. Interesante. Están en sintonía, en consonancia con Jesús. Y aquí también ellos son testigos, van a ser testigos de que Jesús es el Mesías, la palabra del Padre, al que tenemos que escuchar. Esto es lo primero de la transfiguración. La palabra transfiguración tiene sus raíces en una palabra griega que suena así: metamorfos. De ahí viene la palabra metamorfosis. ¿La han escuchado? Sí, dicen, ¿verdad? Los que están estudiando. Sí, claro que sí. Cuando uno está en primaria, ¿verdad?, ya aprendemos en ciencias naturales qué cosa es una metamorfosis. ¿Sí? Entonces, significa fuera de la materia. Meta, fuera; morfosis, materia, fuera de la materia. Y eso es lo que está pasando en el Señor. Está saliendo fuera de sí. Su materia, su ser corporal está siendo trascendido por su ser espiritual. Está saliendo de sí. Y por eso el destello de las luces del rostro como el sol, los vestidos como la nieve. Por eso sucede ese fenómeno, esa teofanía, como se dice en teología bíblica, del Señor. Ese es el primer sentido de la transfiguración. Pero hay otro sentido que ahí, hermanos, nos toca a nosotros. El Señor se transfigura, pero no se transfigura como un acto personal. O sea, no se transfigura para Él sentirse Mesías, para Él sentirse poderoso. No, la transfiguración del Señor Jesús también está orientada ¿a quiénes? A los discípulos. A los discípulos. Y se transfiguró, dice el texto, en presencia de los discípulos, de Pedro, Santiago y Juan, quienes el Señor no solamente para este momento los llamó. Si ustedes leen los evangelios con detalle, se van a dar cuenta que hay momentos de Jesús que solo se dejó acompañar por Pedro, Santiago y Juan. Ahí se los dejo de tarea para que lo investiguen. No lo voy a decir, porque no les voy a decir todo, ¿verdad? Lean los evangelios. Lean los evangelios. Aparecen esos tres igual en otros momentos significativos de la vida de Jesús. Pero bueno, volvamos al de la transfiguración. La transfiguración es para los discípulos. Yo siempre me preguntaba y pregunté cuando estaba estudiando en el seminario, cuando escuchaba este evangelio. Y había muchas respuestas, pues, pero la que más me convenció es la siguiente. Yo preguntaba, ¿y por qué el Señor no se llevó a los 12 y solamente se llevó a los 3?
Y los otros 9 que no entendían, eran brutitos, eran burritos, decía yo, ¿por qué solo estos 3? Y entre el montón de respuestas que me decían, la más posible, la que yo creo pues que es la más posible, es que la transfiguración es un proceso. Y la transfiguración no termina en la persona del Señor Jesús. Se transfiere a los discípulos, pero no a todos. ¿Por qué no a todos? Porque esos 3 discípulos tienen que buscar la transfiguración de los demás. ¿Me entienden? De los demás. O sea, el Señor les da luz a 3 para que esos 3 iluminen con la luz de Cristo al resto, a los demás. Y de esos 12, nosotros también, los hombres y mujeres de todos los tiempos, recibiéramos la luz que nos iba a transfigurar de nuestro Señor Jesucristo. Llegar hasta nosotros la transfiguración del Señor. Entonces, y tiene sentido. Tiene sentido. ¿Por qué? Porque estos 3 hermanos que fueron testigos, lo vieron. Hoy Pedro en la segunda lectura, San Pedro dice, esto no es ninguna fábula, esto no es un cuentecito que les estoy diciendo, dice San Pedro a los cristianos. No es un cuento que nosotros nos inventamos de Jesús transfigurado. Yo lo vi, dice San Pedro, yo lo vi, yo estuve ahí con él. Y es Pedro el que le habla al Señor. Es Pedro el que le dice al Señor, Señor, qué bien estamos aquí, qué sabroso, qué delicioso está aquí. Un día de esto el Papa Francisco, ahorita en la Jornada Mundial de la Juventud, en la homilía que dirigió a obispos, sacerdotes, religiosas y religiosos, decía algo muy importante. Decía el Papa Francisco, tenemos que recuperar la oración de adoración y contemplación de la presencia del Señor en nuestras vidas. ¿Por qué decía el Papa? Porque, hermanos, las hemos perdido. La hemos perdido. Qué poco hacemos oración de contemplación, de gustar de la presencia del Señor. Siempre nuestras oraciones son de pirigüeños, ¿sí? Dame, dame, dame y dame y dame. Eso es lo que le decimos a Dios en nuestras oraciones. Señor, dame esto, Señor, dame lo otro, Señor, dame. Ya el Señor ha de estar hasta aquí de tantos dame de nosotros. Qué poco adoramos al Señor. Qué poco le decimos, Señor, gracias por lo que tú me has dado sin que yo te lo pida. Y me has dado lo mejor de ti, en la Eucaristía. Hemos empezado todos los jueves nosotros a exponer el Santísimo aquí, ¿verdad? Y no solo por la tardecita, desde la mañana. Ahí está el Santísimo, como debe de ser en todas las parroquias, así está. ¿Para qué? No para que le vengamos a decir al Señor, dame, dame, dame y dame. No, sino para venir a adorar al Señor, a darle gracias, a darle gloria, a darle alabanza a Jesús, Eucaristía. A adorarle, a contemplarlo, a decir como Pedro hoy en este domingo, Señor, qué sabroso es estar en tu presencia. Qué delicioso es gustar, Señor, de tu presencia. Eso es lo que expresa Pedro, hermanos. Está en la contemplación de la gloria de Jesucristo. Eso es la oración mejor. Y el Papa lo acaba de decir, les digo, ahorita.
recuperemos, decía el Papa, la oración de adoración, de contemplación. El cura de Ars, que celebrábamos el día viernes, patrono de todos nosotros los sacerdotes, él cuenta entre un montón de cosas, de experiencias que tenía de Dios. Dice que él miraba que llegaba un viejito todos los días, o siempre, regularmente a la iglesia, y se sentaba en el asiento de adelante. Y se quedaba así, sí, viendo, dice, al sagrario. A lo mejor cuando exponían el Santísimo, viendo la hostia. Y de repente el cura de Ars miraba que el viejito pasaba horas y horas en el día. Y se acercó y le preguntó, Señor, le dice, ya una vez que él salía, ya Señor, lo esperó porque le llamó la atención al sacerdote. Y usted le dice, ¿qué tanto le dice al Señor? Yo lo felicito porque, chocho, usted sí hace bastante oración. Son horas las que pasa ahí sentadito, pero usted le va a decir muchas cosas al Señor, oraciones lindas, bellas, preciosas. Y el viejito, sencillo y humilde, solamente le dijo, no, padre, le dice, no, padre, no le digo nada. Y entonces le dice, es que yo solamente sé que Él está ahí, que Él me mira y yo lo miro. Eso es todo. Esa era la oración del viejito. No venía a recitarles oraciones, no venía a decirle muchas cosas al Señor. Él decía, Él me mira y yo lo miro. O sea que el Señor contemplaba a Jesucristo. Contemplaba a Jesucristo. La oración de contemplación es la que te une con el Señor de forma más espléndida. Y debe ser el fin de la oración del creyente. Lo que le dijo Jesús ¿a quién? A María, cuando regañó a Marta, ¿verdad? Recuerden qué le dijo Jesús a Marta. Mira, Marta, Marta, tantas cosas te afanan. Porque Marta le hizo la petición a Jesús, y vas a dejar que mi hermana esté ahí viéndote todo el día sentadota y yo barriendo, ¿verdad? Y trapeando y alistando todo. Y no le vas a decir que me ayude, Señor. No, le dice el Señor. Más bien le dijo el Señor, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan. María ha escogido la mejor parte. María se sentaba a escuchar a Jesús, a contemplar, a gustar de la palabra de Jesús. Y esta experiencia, hermano, es una experiencia necesaria para toda nuestra fe. Esto es lo que nos va a sostener en las pruebas, en los momentos de cruz. De aquí es donde vamos a salir fortalecidos cuando tengamos que enfrentarnos a dificultades en la vida, a problemas, a enfermedades, a situaciones difíciles. De aquí es donde vamos a sacar fuerzas. El que ora, el que está en íntima comunión con el Señor, tiene fuerzas para sostenerse cuando le viene el problema, cuando le viene la enfermedad, cuando le viene la crisis, cuando tambalea su fe. ¿Sí? Y el que no tiene esta oración no tiene fuerzas. Por eso pierde a Dios en su vida. Por eso se desespera. Y por eso sale a buscar soluciones fáciles. Va donde el brujo, va donde la bruja, va donde el que lee las manos, va a todos lados.
¿Por qué? Porque no está agarrado en oración del Señor, porque no tiene la fuerza del Señor. Tenemos que recuperar esta oración. Es la de Pedro hoy en el Evangelio. Él está extasiado, él está feliz cuando usted esté orando, pero orando de verdad, va a sentir esa felicidad de la presencia del Señor. Y no va a querer que nadie lo interrumpa. Entonces la oración se vuelve en algo sabroso, delicioso, exquisito. No se vuelve aburrida. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios, sentimos su presencia. Pero cuando nosotros no queremos orar o cuando empezamos a orar y ya estamos viendo el reloj, chocho, ya tengo 5 minutos, chocho, ya tengo 10 minutos, y no hay a la hora que terminen de hacer la oración, no hay a la hora que termine el rosario, no hay a la hora que termine la misa, no hay a la... No estás viviendo nada, no lo estás viviendo. Estás, pero no estás. Y tu mente anda, ¿verdad?, por todos lados, menos en lo que deberíamos de estar, porque no estamos orando. Pero si estuviéramos en verdad con el Señor, en su presencia, no nos importa ni el tiempo, como el viejito que les puse el ejemplo. No nos importa nada. Se nos olvida y nos olvidamos de nosotros mismos porque estamos con el Señor, porque estamos en la presencia del Señor. Esto es importante porque esto nos ayuda a ser en verdad cristianos y nos transfigura, nos transforma. Yo les voy a poner un ejemplo y quiero terminar con ello para no alargarme. Y el Papa hizo un poquito de referencia hoy en la homilía de este último encuentro, hoy domingo, allá en la JMJ. El cristiano que ora tiene la luz de Dios en su corazón. Y esa luz sale desde dentro, desde dentro. Tiene la fuerza de la luz del Señor desde dentro. Pero el que no ora, el que no contempla a Dios, recibe las luces desde fuera. Y les voy a poner el ejemplo de un artista, de los artistas, de los que, por ejemplo, hacen presentaciones teatrales en los teatros. Ustedes no se han fijado, o los mismos cantantes, pues también, que vienen, que cuando llegan a un teatro apagan todas las luces y encienden un gran reflector que lo ponen allá, ¿verdad? Pero un reflector que lo encienden y ¡pum!, iluminan solamente al que está haciendo la obra teatral o los que están haciendo la obra teatral. Y se iluminan, y si están bien vestiditos, y si están bien peinaditos, pintaditas ahí las mujeres, se iluminan. Pero esa luz es externa. Y ellos están haciendo una actuación, están actuando. O sea, no es verdad lo que están haciendo. ¿Sí? Están actuando. Y nosotros los vemos llorar. Y lloran y todo. O los vemos, ¿verdad?, que hacen grandes actuaciones de euforia, de alegría, dan grandes discursos, se lo aprenden de memoria, lógicamente estudiaron actuación, están actuando, pero esa no es la vida de ellos, ellos son actores. Eso pasa con el cristiano que no tiene la luz de Dios en su corazón. Corremos el riesgo de volvernos actores, ¿sí? Nos podemos volver actores. Estoy actuando que estoy en las cosas de Dios. Estoy actuando
que estoy viviendo una fe. Estoy actuando que estoy sirviendo al Señor. Estoy actuando que estoy orando, pero no lo estoy haciendo. Estoy actuando, podemos ponerle cualquier cosa del Señor y de la iglesia. No lo vivimos, porque lo hacemos de la cara para afuera. No nos nace de dentro. Sí, por eso les decía que esto es muy importante. Para vivir de verdad. O somos cristianos que vivimos a Dios o no lo somos. Actuamos en muchas cosas, actuamos que amamos, pero en el fondo no estamos amando. Y eso se ve por los frutos, eso se ve por nuestra forma de comportarnos con Dios y con nuestro prójimo. Actuamos que estamos haciendo algo bien, pero en realidad no lo vivimos. El verdadero cristiano no lleva la vida cristiana como un show, como una actuación, no. Sino que el verdadero cristiano vive a Dios desde su corazón. Y las demás cosas exteriores son expresiones del Dios que tiene en su corazón, del Señor que llevamos dentro de nosotros, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la fe en nuestro Señor. Y no nos preocupamos si nos ven o no nos ven, si nos reconocen o no nos reconocen. Ese no es nuestro interés. Nuestro interés es vivir al Señor en nuestro corazón. Preocupémonos por eso, hermanos. Si nosotros alcanzamos eso, hemos entendido a Dios. Hemos entendido el misterio más grande de Dios para nosotros. El resto son añadiduras. El resto son consecuencias. Los discípulos lo entendieron hasta después de la resurrección. Por eso Jesús con sabiduría les dijo: cállense, porque lo van a entender hasta después de la resurrección. Por eso es que muchos dicen: transfiguración es anticipo de la resurrección de Cristo. Es un adelantito de la resurrección de Cristo. Vamos a pedirle pues al Señor que nos transfigure. Les decía, ¿por qué no subió a los 12 y solo a 3? Porque nosotros tenemos con la luz de Cristo que transfigurar este mundo en el que vivimos, transfigurar mi familia, transfigurar mi vida, primero mi vida, porque nadie da lo que no tiene. Ese es el error que cometemos. Queremos que los demás se transfiguren y nosotros en las mismas sanganadas, en las mismas andanzas, en los mismos pecados. No, eso no funciona así. No. Transfiguración primero yo, con el Señor en mi corazón. Y después iluminar a los demás, iluminar a los de tu familia. Tenemos que transfigurar nuestra familia. ¿Cuántos de nuestras familias están conectados con Dios? Solo tú en tu familia, solo 2. ¿Y el resto qué pasó? ¿Cuántos son los que venimos a la misa? En tu familia, ¿cuántos vienen? Si todos están bautizados, todos deberían de estar aquí. ¿Y por qué solo viene 1 o 2? Porque los otros le cortaron la luz de Dios, están desenchuflados. Hay que iluminarlos. Vaya, ilumine con tu testimonio, con tu oración, con tu cambio, con tu transfiguración, para que ellos también se enciendan en la luz del Señor. Tenemos que transfigurar nuestra parroquia, nuestras comunidades, nuestros grupos. Ya pasó el COVID ya casi ya pasó. Hay muchos que todavía andan diciendo: es que me da miedo a la iglesia porque me voy a enfermar de COVID. Ahí andan muchos todavía echándole la culpa al COVID. Sí, pero no le echan la culpa para ir a los conciertos. Ahí no hay COVID,
No le echan la culpa para ir a ver un juego de béisbol, ahí sí no hay COVID. O para ir a las fiestas, ahí sí no hay COVID. Pero para la iglesia todavía está el COVID. Todavía está el COVID. Es problema el COVID. No, me pasa es que no están enchuflados con el Señor. No estamos encendidos en el Señor. Tenemos que transfigurar. Tenemos que llevar la luz de Cristo en nosotros, para que ahí también transfiguremos nuestra sociedad, nuestro ambiente, nuestro entorno, nuestro trabajo, lugar de trabajo. ¿Cuántos en tu trabajo están apagados en las cosas de Dios? No hay luz de Dios ahí. Pues nosotros tenemos que ir encendiendo a la luz de Cristo. Es la evangelización que permanentemente que nos llama a la iglesia. Pidamos al Señor que esta transfiguración nos ayude a todos nosotros, que seamos una iglesia en transfiguración, una iglesia capaz de dar la luz de Cristo, de iluminar donde está oscuro, de encender la luz del Señor que tanto se necesita, porque sin esa luz no se ve la presencia de Dios, no hay la salvación de Dios. Esta es nuestra tarea, este es el anhelo, el sueño del Señor, debe ser el anhelo, el sueño y la tarea de nosotros como su iglesia. Así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.